Hola, Dios te bendiga. Me alegra mucho tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios a través de esta clase, esperando sea de gran bendición para tu vida. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este momento. Te pedimos que tú bendigas nuestras vidas, que tú suplas nuestras necesidades, que nos ayudes y nos guíes en tu palabra, que hoy aprendamos lo que tú quieres que aprendamos y lo pongamos en práctica. Que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos recuerde tu palabra cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues ahora vamos a recordar un poco de lo que hemos aprendido. Y hemos aprendido que el Evangelio es el mensaje de salvación en Cristo. Esto es, las buenas noticias de Dios, que traen gozo a nuestros corazones, pues nos muestra que a través de nuestro Señor Jesucristo tenemos salvación de nuestros pecados. También que Dios gobierna sobre todo y nada sale de su control, así como todo lo que sucede es con un propósito. Un ejemplo claro fue el del sacerdote Zacarías y su esposa Elizabeth, que eran muy viejitos y no habían tenido hijos, pero Dios tenía un propósito, que era el del nacimiento de Juan el Bautista, su hijo de Zacarías y Elizabeth, quien prepararía el camino para la llegada del Mesías, es decir, el Señor Jesucristo, enseñando a su pueblo que hay salvación por medio del perdón de pecados y que Dios envió a su Salvador para dar luz a los que viven en la más profunda oscuridad y dirigir sus pasos por el camino de la paz. Y por otro lado también se vio el principio nada es imposible para Dios, que tuvo que ver con la concepción inmaculada de nuestro Señor Jesucristo y su nacimiento de una virgen, como lo anunció el ángel Gabriel a María diciéndole que el Espíritu Santo vendría sobre ella y el poder del Altísimo le cubriría como sombra, por lo cual también el santo ser que nacería sería llamado Hijo de Dios. Bueno, hoy veremos el principio bíblico, la palabra de Dios es verdad y Él la hace cumplirse a su debido tiempo, y para lo cual vamos a poner mucha atención en la siguiente lectura que encontramos en la Biblia en el libro de Lucas 1 al 40. Así es que les invito a que podamos leerla y escucharla y poner mucha, pero mucha atención. San Lucas 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos allí, se le cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al verle, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían.
Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuera concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abra la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. En este pasaje bíblico que acabamos de leer, encontramos varios ejemplos de la palabra de Dios cumpliéndose en la vida de varias personas. Una de ellas es María, esposa de José, quien dio a luz a su primogénito, es decir, a Jesús nuestro Salvador, cumpliéndose lo que el ángel le dijo. Otras personas son los pastores que estaban cuidando sus ovejas. Volvieron y glorificaron y alabaron a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Otra persona más es Simeón, que esperaba la redención de Israel y quien el Espíritu Santo le dijo que no moriría sin ver al Cristo, el Señor. Y cuando Juan José y María llevaron a Jesús al templo, tomó a Jesús en sus brazos y lo bendijo. Y él pudo ver su salvación. Como él dijo: han visto mis ojos tu salvación. Eso nos enseña que la palabra de Dios es verdad y se cumple a su debido tiempo, es decir, que Dios hace lo que dice, en el momento que Él sabe que es mejor. También pudimos ver cómo Dios escogió a los simples, débiles y humildes, personas como tú y como yo, como instrumentos para hacer que sucediera el evento más grande de la historia, el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Esto lo menciona en 1 Corintios 1:27. Esto fue algo por el cual los judíos no reconocieron a Jesús como el Mesías, pues ellos esperaban un rey con riquezas terrenales y que tuviera un gran ejército y reinara sobre un reino como su ungido.
y no que naciera entre los animales en una familia muy humilde. Eso nos enseña que Dios es quien por su amor nos muestra su voluntad a través de su palabra, y Él es quien da la sabiduría y la fortaleza. Por último, aprendimos que José y María fueron obedientes e hicieron todo conforme a la ley de Dios. Les indicaba acerca del niño Jesús y que había dos siervos que inmediatamente reconocieron que Jesús traía salvación y redención de Dios. ¿Recuerda sus nombres? ¿No? Bueno, pues son Simeón y Ana. Y como María atesoraba todas las cosas que decían de Jesús, lo que decía el ángel, los pastores, Simeón y Ana. Esto último que aprendimos nos enseña que debemos ser obedientes a la palabra de Dios, así como que Dios revela a sus siervos su voluntad, es decir, a los que le aman y le buscan de verdad, y que debemos atesorar, es decir, considerar con un valor muy especial, pero muy especial, cada mensaje o palabra de Dios que tiene para nuestras vidas. Ya por último, solamente quiero que recordemos el principio bíblico que hemos aprendido en esta clase, y es que la palabra de Dios es verdad y Él la hace cumplirse a su debido tiempo. Y les invito a que en su casa puedan leer este pasaje nuevamente o escucharlo. Así es que por último, para concluir, vamos a orar. Gracias, Padre, por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús, porque tú eres quien guía nuestros corazones, quien nos enseña y quien nos muestra tu voluntad. Te pedimos, Señor, que cada día tú pongas en nosotros tu palabra y podamos ponerla en práctica. Tú eres bueno con nosotros y nos amas, y por eso te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, solo resta despedirme, diciéndoles a todos ustedes, Dios les bendiga.